Bueno, vamos a arrancar con el punto 1. Mi nombre es Sheila Roldán, legajo 7361. Vamos a explicar qué es el maclado. Es un importante mecanismo donde se puede producir la deformación plástica de los metales. ¿Sí? Pero primero vamos a ver qué es la deformación plástica. Es el cambio de tamaño de forma de un cuerpo debido a los esfuerzos producidos por una o más fuerzas aplicadas. Estas fuerzas pueden ser de corte, de comprensión y de tracción. Y también de flexión. Bien. La deformación plástica es aquella en la que el cuerpo no recupera su forma original al retirar la fuerza que le provoca la deformación. Es decir, por ejemplo, en un ensayo de tracción, cuando pasamos ese sigma de fluencia, es decir, cuando pasamos esa zona elástica en el diagrama, terminamos estando en una zona plástica. Pasamos a una zona plástica que es donde la tensión deja de ser proporcional a la deformación y el sistema ya no puede volver a sus dimensiones originales. Acá en la probeta esta se genera una estricción, que ahí es donde queda la deformación final, que digamos, plástica. Bueno, el maclado en este proceso, vamos a mostrar primero la imagen. En este proceso, bueno, este es un diagrama del proceso de maclado en la estructura FCC. En este proceso, una parte de la red atómica se deforma de tal modo que se genera una imagen especular de la red no deformada cercana, ¿sí? Se genera en un solo plano, que es esta, que es la dirección de maclado, ¿sí? El plano cristalográfico entre la parte deformada y la no deformada se denomina plano de maclado, ¿sí? Y bueno, y el plano de maclado, al igual que el deslizamiento, tiene lugar en una sola dirección específica, denominada dirección de maclado. Bueno, acá era. Bueno, en el maclado, en algunos materiales metálicos, la deformación plástica se puede ocurrir por maclado, como ya dijimos. En el maclado, una fuerza de corte produce desplazamientos atómicos y en un lado del plano, que es el plano de maclado, los átomos están situados como si fueran imágenes especulares, un efecto espejo que digamos, de las posiciones de los átomos que se encuentran del otro lado. Como dijimos, que ocurren en planos y direcciones cristalográficas bien definidas, dependiendo de la estructura cristalina que se trate. Por lo general en maclado se generan las estructuras HCP y BCC. Bueno, como acá podemos ver en el mecanismo de deslizamiento, todos los átomos están situados en uno de los lados del plano de deslizamiento y se desplazan a igual distancia, como indica acá. Se desplazan siempre a esa misma distancia. Es proporcional. Mientras que en el maclado, los átomos se mueven a distancias proporcionales a su distancia del plano de maclado. Por eso es que genera ese efecto de espejo, especular. Por ejemplo, acá se encuentran las diferencias. La imagen A es un diagrama de la superficie de un metal deformado después del deslizamiento y la imagen B representa el maclado. Por ejemplo, en la imagen A podemos ver que deja como una serie de escalones, mientras que el maclado deja pequeñas regiones del cristal deformado. Por ejemplo, como vemos acá, que muestran las zonas de maclado sobre la superficie del titanio metálico.
En el macrado solamente se involucra una pequeña fracción del volumen total del cristal metálico. Entonces, la porción en la que puede producirse esta deformación por maclado es muy pequeña. Entonces, de las tres estructuras cristalinas de los metales, que son FCC, HCP y BCC, el maclado es el proceso más importante para el HCP. ¿Por qué? Porque tiene un número de sistemas de deslizamiento muy chico comparado con la BCC y la FCC. Entonces, metales como HCP, como el zinc, como el magnesio, son menos dúctiles que los metales con estructura BCC y FCC, que tienen más sistema de deslizamiento, a diferencia de la HCP. La deformación por maclado, se ve en los metales HCP a temperatura ambiente y metales BCC como el hierro deformados a muy baja temperatura. También se ha observado en metales BCC a temperatura ambiente cuando han sido sometidos a una velocidad de formación muy elevada. Pero los FCC tienen menor tendencia a formar maclas de deformación. Vamos a ver las diferencias entre la deformación por deslizamiento y por maclado. El mecanismo de formación por deslizamiento es el proceso por el cual se produce la deformación plástica por el movimiento de dislocaciones. Debido a una fuerza externa, partes de la red cristalina se deslizan respecto a otras. Y ¿qué pasa? Resulta un cambio en la geometría del material. Dependiendo del tipo de red, hay diferentes sistemas de deslizamiento en el material. El deslizamiento ocurre entre los planos que tienen el menor vector de Burgess, por lo general, o sea, con una gran densidad atómica y separación interplanar. ¿Cuáles son las grandes diferencias con respecto al maclado? Es que tienen la orientación cristalográfica por encima y por debajo del plano de deslizamiento es la misma antes y después de la deformación. La magnitud de deslizamiento es un múltiplo de la distancia entre átomos. La distancia interatómica se mantiene constante. Ocurre en planos densamente poblados y con dirección adecuada y ocurre en varios sistemas de deslizamiento y ocurre en estructuras cristalinas como FCC, BCC y HCP, no como en el maclado que solo ocurre en HCP y FCC y BCC. En cambio, el mecanismo de deformación por maclado, como ya dijimos, puede ocurrir cuando una fuerza de corte produce desplazamientos atómicos, de forma que genera en el plano del maclado imágenes especulares de las posiciones de los átomos del otro lado, que se generan en el otro lado. Ocurre en planos y direcciones bien definidos y dependiendo de la estructura cristalina que esté. Más que nada se produce en un único plano, que es el plano del maclado. El desplazamiento atómico es menor que la separación interatómica y ocurre en metales como HCP y BCC a baja temperatura o esfuerzo de choque y altas velocidades de aplicación de la carga. Y además este sistema puede activar nuevos sistemas de deslizamiento en orientaciones favorables con respecto al eje de tracción, si estamos en un ensayo de tracción. Más que nada esas son las diferencias y terminamos.